Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo. Hoy estamos muy contentos de recibir a una persona bastante interesante en cuanto a lo que realiza en su vida cotidiana. Él es docente, ha sido comentarista en radio, es emprendedor y además ha dirigido comerciales y ha hecho publicidad para distintos sectores. Él es el buen Lalo Palomino. Lalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, mucho gusto, amigos. Junior, muchas gracias por la invitación esta tarde aquí en tu podcast titulado Una charla con Lalo Palomino, que estoy aquí, me presento, amigos. Y bueno, sí, muy contento de tener esta oportunidad para poder platicar con la gente y que me conozca un poquito. Digo, te decía, no me gusta decir que soy una especie de personaje o personalidad, pero sí, afortunadamente mucha gente me ha reconocido el hecho de el trabajo que realizo y que ha sido parteaguas en algunos sectores de la sociedad veracruzana. Pero bueno, ahí platicaremos de lo que vamos haciendo, ¿no? Pues vámonos por el principio. ¿Dónde y cuándo naces, Lalo? Mira, yo nazco un 17 de agosto, que acaba de pasar mi cumpleaños, por cierto, de 1980, en la ciudad y puerto de Veracruz, en el Seguro Social de acá de Cuauhtémoc. Ahí yo soy originario como mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis bisabuelos. Digo, soy la quinta generación de un barrio muy famoso, muy popular aquí en Veracruz, que muchos lo han de conocer, los que son de aquí del puerto, lo que es el barrio de La Huaca. Ahí tuve la oportunidad de crecer, de pasar gran parte de mi vida como niño, como adolescente. Y bueno, hasta la fecha sigo ahí, tengo ahí mi residencia y tengo también, gracias a Dios, un pequeño negocio ahí en el barrio y que pues todos los días estamos ahí presentes en el barrio. Cuando me deja estar fuera de la escuela o los compromisos de trabajo, ¿no? Pero ahí estamos regularmente. Oye, crecer en el barrio, ¿cómo es la vida de un chavito? Sobre todo, te lo pregunto porque somos de la última generación o de las últimas generaciones que pudimos jugar en la calle de manera libre, los papás sin preocupaciones, nada más era el chiflido o el grito para regresar a casa, pero ¿cómo era la vida de un niño en el barrio de La Huaca? El barrio de La Huaca se ha caracterizado, Junior, porque es un barrio bravo, así sea. Hoy en día ya realmente hasta turístico se ha vuelto, pero en su momento, en los años 70, 80, era un barrio al que nadie quería entrar, nadie quería pasar. Todo el mundo decía, no vayas a La Huaca porque te van a asaltar y te van a dejar en calzones, ¿no? Pero sí había fama. Fue un barrio, o es un barrio donde también, dicen por ahí, el chisme es el pan de cada día, ¿no? Porque ahí en los lavaderos, los patios de vecindad existen todavía en algunos lavaderos donde las doñitas salían a estar lavando y pues platicaban todo lo que pasaba en todas las cuadras del barrio, ¿no? Pero bueno, hablando un poco de lo que decías, de cómo crecer como niño, pues fíjate que yo tuve la fortuna de ser un niño, si no económicamente privilegiado, sí de clase media, que pues bueno, mi mamá maestra, mi papá trabajador de Teléfonos de México, mi abuela también jubilada de Telmex. Entonces teníamos un poquito de posibilidades para poder realizar ciertas cosas que otras personas del barrio en su momento pues no podían, ¿no? Pero eso no me impidió a mí juntarme con toda la flota, dirían por ahí, de ahí del barrio. E incluso hay una anécdota, no sé si, bueno, tú maestro de educación física debes a lo mejor ubicar a Guillermo González, el famoso Águila. Sí, ¿cómo Su no? papá era el presidente de la Liga de Básquetbol en aquellos años de la Liga Municipal de Básquetbol, el señor Gonzalo, y Memo fue el que me introdujo a mí al deporte. Lo tengo que decir públicamente. Y Memo nos formó un equipo de chicos que oscilaban entre los 7 a 12 hasta 15 años. Para una de las partes que yo le reconozco es lo hizo para que tratar de sacarlos un poco de ese ambiente del vicio, de que se daba mucho en el barrio, del robo incluso, porque hay que decirlo, había quienes se dedicaban a la uña. Sí. Pero bueno, él trató de hacer esa labor, nos juntó a jóvenes de diferentes... Era mi vecino, vivía a un lado mío, y nos juntó una serie de niños jóvenes y hizo un equipo de básquetbol. Y entonces
todos los días nos íbamos en grupo, todos los muchachos, chamacos de ahí del barrio, al Parque España, ahora Fernando Paso Sosa, y ahí empezábamos a entrenar. Todos los días nos llevaba a entrenar y luego jugábamos los fines de semana. Y tuvimos la oportunidad de ir a estatales, incluso en algún momento él llevó un equipo a nacionales. Siempre estuvo dedicado a lo que es el deporte, incluso después estudió educación física y bueno, maestro de educación física hasta la fecha. Y yo crecí con muchos chicos que hoy en día incluso ya no están, porque cuando vino esta etapa dura de que empezaron a haber desapariciones, de cuando empezaron a haber luchas por el poder, incluso criminal en el puerto, que estuvo un momento muy duro, muchos de ellos, estos chicos, pues desafortunadamente, pues desaparecen. Estaban en el ambiente y ya no. Y los pocos que quedaron, pues ahí andan ya. Incluso hay uno que lo conocemos como el famoso Dante, que andaba siempre ahí también en el barrio. Y ahorita ya es una persona más grande, obviamente mayor. Yo tengo 44 años, él ya debe tener como unos 50. Pues anda en silla de ruedas, ya no tiene una pierna. Digo, son gente que ahí anda, pero que su condición no es tan favorable, ¿no? Sí. Y los pocos que pudimos seguir, por la cuestión de la educación familiar, en un estudio, en una educación, pues ahí seguimos, ¿no? Tratando de llevar una vida por lo menos positiva, ¿no? En lo que cabe. Y sí, íbamos al Parque España, jugábamos, corríamos, conocíamos quién hacía cosas buenas, quién hacía cosas malas, pero bueno, en el barrio siempre conocías a la gente, pero observabas, escuchabas y callabas, decía mi abuela. Entonces, hasta ahí. Y sí, fue muy bonito crecer en esa época porque te ibas solito, salías a las 11 de la noche del Parque España hasta que lo cerraban y te ibas caminando. Eran 3 cuadras, pero te ibas hasta tu casa ahí en doblado y no pasaba nada. No había problema. Te podías ir caminando. Yo con un sobrino de Memo, nos íbamos luego solitos caminando. Eran 8 o 9 años. No había... Y la beneficencia en aquel entonces estaba abandonada la parte que ahora es la nueva, que le llaman, que es la parte de Escobedo. Sí. Esa parte estaba abandonada, estaba en ruinas y era muy chistoso porque nos daba mucho miedo pasar por ahí en las noches porque estaba todo oscuro. Ya ahorita ya está completamente remodelada, pero sí, era pasar por ese pedazo corriendo para llegar a la cuadra de Zapata para ya llegar a la casa de uno, ¿no? Pero sí, te digo... Podías salir, podías jugar en la calle, había carros, obviamente, pero todavía salías con tus amigos, el balón. Ahora eso en el barrio prácticamente, y no nada más en el barrio, lo veo en todas las ciudades, en Veracruz principalmente ya es muy difícil ver a los niños jugar en la calle y es triste porque pues uno lo vivió, uno lo disfrutó. Mis hijos ya, pues hasta uno dice, no, ¿a dónde vas? Tranquilo, ¿no? Sí. O sea, ya ha cambiado mucho la vida en el puerto, pero esperemos que en algún momento pueda volver a regresar ese tipo de vida, ¿no? Que fue tan bonita en la época de nosotros hacia atrás, ¿no? Sí, claro. Atrás. Oye, ¿dónde haces el kinder? Te voy a platicar una historia. Yo no hice kinder. Ok. No sé las razones exactas, pero yo resulta que mi mamá, al ser maestra, siempre en algún momento me llevaba a mí con ella. Los hijos de maestros así sí, claro. Se van con sus papás. Cuando están chiquitos tienes que, si tu papá trabaja y tu mamá, o tu papá es maestro, tu mamá maestra, no hay quien te cuide en ese momento, vámonos para la escuela. Entonces mi mamá, ¿qué hacía? Tenía yo como 4 o 5 años y me empezaba a meter a los grupos de primero con sus compañeras maestras. Entonces yo empiezo a aprender a leer y escribir desde que tenía como 5 años. Entonces, cuando yo ya... Antes se podía, ahora ya la Secretaría... Justo eso te iba a decir. Además, antes era permitido que si sabías leer, escribir ahí... Vámonos para la escuela. Sí. Entonces yo cumplí 5 años... Cumplí los 6 años ya para entrar a la primaria. Llega mi mamá, te platicaba tengo una tía que estudió en la Juan Malpica Silva, que está aquí cerca, donde estamos ahorita ubicados. Y me meten a la Juan Malpica Silva, pero en ese momento no me pude llevar a mi mamá porque estaba trabajando. Me lleva mi abuela y se encuentra a una sobrina de ella y le dice, ay, mi hija, no sé qué, vengo a escribir a Lalo. Mi mamá ya había hablado supuestamente con el director para meterme a segundo directo porque yo ya había hecho el proceso de primer año. Pero mi abuela, como vio a mi tía y daba primero, le dijo, pues y me inscriben primero. Y ya le dije a mi mamá, pero yo había hablado con el director que va para segundo Lalo. Pero ya lo escribí. Bueno, y me dejaron en primero. Pero normal, iba yo de 6 años como todos los niños, pero sí, yo pude haber adelantado un año más. Empiezo ahí en la Juan Malpica Silva, no voy al kinder, empiezo directo en la Malpica Silva y ahí me voy. Secundaria en la José Azueta. Vamos por bueno. Vamos por... Sí, adelante. Sí. A ver, es que yo me emociono. No, sí, está perfecto. Sí. ¿Cómo eras como estudiante en la primaria? ¿Y eras un estudiante
tranquilo, recatado, o eras de los que les gustaba el desmadre en el salón? Fíjate que yo era una persona, y raro, porque hoy en día yo lo llevo al pasado, a la retrospectiva, y era muy tímido. Yo casi no hablaba. Raro, ¿no? Pero casi no hablaba, era muy tímido. Siempre, y lo puedo decir así, como fui un niño muy chiquito y flaquito, siempre fui muy flaco, muy chiquito, me hacían mucho bullying. Okay. Yo siempre era de los que siempre me bolita y me jalaban para allá. Siempre tenías amigos que te protegían, pero regularmente hasta la secundaria, el bachillerato, siempre fue el flaco, hay que hacerle la bolita, hay que agarrarlo, cargarlo y aventarlo para allá. O sea, tuve esa situación de bullying mucho tiempo. Por eso fui un poco recatado. Ya después fui cambiando mis hábitos y conociendo otro tipo de personas en mi vida, y bueno, me fui abriendo más a lo que ahora ya hago, ¿no? O hice, ¿no? En su momento el radio, televisión, etcétera. Pero sí, en el principio era yo muy tímido en la escuela. Los primeros, no te voy a decir mentiras, los primeros 4 años de la escuela era de los de 9, 10. Ya como que en quinto y sexto, como que te entra la hormonita del relajo y todo. Y no que reprobara ni nada, pero sí ya no era así de que matado, de que estar todo el tiempo en la escuela. Pero bien, me fue bien en la escuela, no me puedo quejar. Fue una etapa muy bonita para mí, el estar en la primaria. De ahí brincas a la secundaria. ¿A cuál te toca asistir? Voy a la José Azueta, Okay. Que está ahí en Boca del Río, la Federal 1, que es la de Boca del Río, que es la José Azueta, porque mi mamá siempre ha creído, que ha tenido esa filosofía. Ella, al ser maestra federal también, como yo ahora, y yo tengo esa filosofía de vida ahora, que considero que las escuelas públicas son buenas, y no es la escuela, es el estudiante. El estudiante es el que quiere estudiar, si quiere superarse, si quiere ser una buena persona en la vida. No tiene nada que ver si vas perdón, ¿no? Por el gol, el Colón, si vas a La Salle, si vas hoy en día que hay tantas escuelas particulares. Yo siempre he creído y soy convencido de que mis compañeros maestros son buenísimos para hacer lo que hacen, y que los hijos de un maestro, bueno, yo en mi caso, mis hijos hasta la fecha, escuelas públicas. Tengo 4 hijos, y de los 4, 3 están estudiando en escuela. Bueno, una ya salió de la universidad, pero los otros 2 en escuelas, una en bachilleres y la otra en donde yo doy clases, está conmigo. Pero yo creo que la escuela pública es buena en México, y hay que darle ese reconocimiento al docente de escuela pública. Por eso te digo que voy yo a la José Azueta. Ahí curso mis 3 años, y ahí fue donde yo empiezo a conocer más se me abre más la visión, ¿no? En la primaria apenas es un mundo muy reducido de los niños de tu colonia, de tu cuadra, pero ya llego a la secundaria y empiezo a ver otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo de compañeros, otro tipo de vidas. Empiezo a darme cuenta de que hay compañeros con problemas en su casa, con sus papás divorciados, o sea, muchas cosas que tú no conocías, y que llegas a verlo y te empieza a abrir una ventana, y los ojos despiertas totalmente a una vida y a una vida de sociedad que no estás acostumbrado porque eres un niño, y ya en la secundaria como que te empieza a despertar esa ¿cómo le podríamos llamar? Esa realidad, o esa cruda realidad que tienen muchos jóvenes hoy en día, o muchos niños, ¿no? Incluso. Oye, ¿y cómo es el choque de pasar de primaria a secundaria? Ya me hablaste de la realidad que ya ves y palpas con tus compañeros, pero claro, tú en lo personal, ¿cómo empiezas a vivir esa etapa de secundaria? Pues muy padre también, ¿eh? La secundaria, mira, yo si algo tengo buenos recuerdos fueron de mis etapas como estudiante. Ya se diga primaria, ya se diga secundaria, bachillerato, universidad. Siempre he tenido el hecho de ser muy... me gusta hacer amigos, y hasta la fecha tengo muchos amigos o conocidos que siguen en contacto conmigo desde la primaria. Son pocos los de la primaria, pero sí secundaria, bachillerato, universidad. Tengo contacto con muchos de ellos, porque en ese entonces a mí me empiezan a pesar del bullying, empiezo a clásicos grupitos, ¿no? Donde te invitan, y empiezas a ir a las tardeadas de la secundaria, empiezas a ir a la casa de los compañeros a hacer trabajos, luego a las reunioncitas del cumpleaños de alguien, y empiezo a abrirme más al hecho de tener más convivencia social que no tenía cuando estaba en la primaria, ¿no? Justo eso te iba a decir, y digo que generalmente en la primaria pues, son compañeros de salón, por ahí tú consideras amigos, pero realmente no tienes como que tan arraigado el tema de la amistad. Ya en secundaria, cuando ya empieza a generarte un carácter, ya empieza a generarte una personalidad, es cuando más arraigo empieza a tener con ese tipo de relaciones. Exacto. Te lo digo porque yo también, mis amigos más preciados, digo, sin demeritar a ninguno de nosotros, para que no se me sientan,
Pero los amigos que nos decimos a veces hasta hermanos, somos los de la secundaria. Sí, y somos sí. los que seguimos en contacto hasta el día de hoy igual, platicando ahora con redes sociales y Claro, con el WhatsApp hay más es más fácil. facilidad, claro. Exacto. Los pero, grupos, ¿no? sí, Famosos, sí, sí. sí. Pero justamente eso, estar en la secundaria te va forjando como persona o en tu persona. Ujú. Y además, yo siempre he pensado que el estereotipo o el estigma que te pones en la secundaria es el que te cargas durante prácticamente toda la vida. O sea, si eras el estudioso, si eras el relajiento, si eras el que... ¿Cuál era el que te tocó a ti? Yo en secundaria realmente estudiaba, pero el echaba relajo. ¿Para qué te soy mentiroso? La verdad, los compañeros en la secundaria... Y es que en la secundaria yo no creo que no haya quien le entre al relajo en algún momento. Digo, hola, yo soy maestro y yo veo con mis alumnos, hay quienes son tranquilos, hay quienes son un desastre, pero al final de cuentas, todos se integran al grito, a correr, a platicar a la hora del salón. Entonces, había travesuras. En la secundaria yo hice mis primeras travesuras que sí me costaron ir, por ejemplo, con un reporte o ir a la dirección. O, por ejemplo, no entrabas a una clase y te ibas y te escondías en un salón que estaba vacío y el prefecto, andabas escondiéndote que el prefecto no te viera. Yo nunca lo hice porque sí, es real. Yo nunca, pero vi muchos compañeros míos de mi salón que se saltaban la barda de la escuela para irse. Y yo decía, ¿cómo le hacen? Porque yo veía una bardota grandísima y a mí me daba mucho miedo. Yo le tengo un poco de respeto a las alturas y yo decía, no, si yo me subo ahí, me mato, o sea, me tiro y yo no caigo. Pero con una facilidad que ellos, hasta niñas que lo hacían, bueno, Sí. chicas en ese momento que lo hacían, y yo decía, qué valentía. Y sí, yo tenía en aquel de que, ay, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Pero pues sí, ya era miedo. Todavía era miedoso para ese tipo de cosas. Pero sí hacíamos travesuras como todo. Y algo también que me deja mucho recuerdo de la secundaria es que yo tuve por primera vez, y eso te lo digo porque yo el primer contacto, aparte del básquetbol que tuve, luego estuve un poquito de tiempo con el profe Peregrina en el CDF. Bueno, no el CDF, era Cachorros, estaba en Cachorros. Y después, yo recuerdo mucho el primer contacto que tuve con el fútbol profesional. Fue un día que mi papá me llevó a ver al Veracruz contra el América. Fue una noche que Veracruz iba ganando 3-2 y termina perdiendo 5-3. O sea, que Antonio Carlos Santos, Sague, le dieron la vuelta en el segundo tiempo al marcador. Y me quedó muy marcado el ver un estadio en ese momento. Y tenía 11 años, todavía no entraba a la secundaria. Estaba por entrar a la secundaria. Pero, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué la secundaria? Porque la José Azueta está a 2 cuadras del estadio Luis Pirata Fuentes. Entonces, yo recuerdo un día que yo llego a inscribirme me llevaron a inscribir a la secundaria y en el proceso eso estaban los niños de tercero, no sé por qué, pero todavía estaban en la escuela y estaban todos afuera en el patio gritando, pero era increíble, todos gritaban, vámonos, vámonos, le gritaban al director, le gritaban a los... Porque ese día jugaba Veracruz, no recuerdo contra quién, creo que era un viernes, por algo habían jugado entre semana y era al mediodía, a las 2 de la tarde el partido, o algo así. No, creo que era a las 4, pero que había que entrar temprano porque tú sabes que el estadio se llenaba. Y los muchachitos que ahora veo que eran de 13, 14 años, gritando, vámonos, vámonos. Y no les quedó otra más que dejarlos salir temprano porque querían ir a ver el partido. Y eso a mí me dejó impresionado. Nunca había visto una manifestación, con eso te digo todo. La primera manifestación que yo viví fue con los muchachos de la secundaria de la José Azueta porque querían ir a ver el partido con me imagino sus papás o ir ellos a ver el partido del Tiburón. Entonces, ahí quedé yo tengo que ir al estadio. O sea, yo me quedé muy, muy impactado porque para mí no había el hecho de ir a un estadio de esas magnitudes. Ya sea con mi papá, ya después fui con mi papá, te digo, pero sí me quedó muy marcado esa anécdota porque yo decía, ¿por qué están tan enojados? No estaban enojados, estaban en el relajo, pero querían que lo sacaran. Y sí, yo después vi que terminaron abriendo las puertas para que se fueran los chamacos al partido, yo creo, ¿no? A salir temprano. Sí, pues ahí la facilidad que tenían era hasta ir a los entrenamientos. Exacto, a los futbolistas, sí. Claro, esto estamos hablando del 91, 90, cuando estaba en pleno la tiburomanía. Yo entré a la secundaria a los 12 años, en el 92. Estaba, eso que te hablo fue creo que unos meses antes por el 91 más o menos, al finales del 91, y fue cuando me quedó muy marcado. Y a partir de ahí conocí lo que era el estadio, lo que se vivía, lo que era estar alrededor del estadio. Obviamente yo no lo veía con la magnitud que ahora lo entiendo, pero yo era un niño y yo lo veía como algo impresionante. Incluso a lo lejos se veía el estadio y yo decía, ¿qué es eso, no? ¿Qué tan grande? Porque nunca había ido.
a la zona del estadio. Era mi primera vez. Ya. Y ahí quedó marcado. Oye, ¿y cómo te va en la secundaria en el tema de calificaciones y en el tema de aprovechamiento? Pues ahí sí, pues realmente sí bajé un poquito de promedio porque sí me entró el relajo un poquito más. Pero eso más en ya tercer año, ya de secundaria. Primero y segundo entras uno así como que con miedo, ¿no? Pero ya como agarras confianza, te pones a hacer haces tu relajo, tu destrozo. Y yo tengo que decir algo. Como hijo, mi mamá, pues tenía muchos conocidos en Veracruz como maestros y entonces, pues sí, maestra, su hijo, no sé qué, y eso me ayudó. Además, digo, hay que aclararlo para la gente que no sepa. Sí. Tu mamá, la maestra Palomino, es un ícono. Hoy en día es un ícono, bueno, de la ciudad y también pero del barrio. Todo el mundo la conoce. Pero del barrio también. Y es una de las principales promotoras de este resurgimiento del barrio de La Huaca. Yo recuerdo haberla visto muchas veces peleando en pro de que se le diera un trato digno y sobre todo que se remozara el barrio, que volviera a tomar esa grandeza que siempre, pues al final es uno de los barrios más antiguos, si no es que el más del puerto. Que está en pie, sí. Sí. Que sigue en pie, es el más antiguo. Que está en pie. Sí, porque ya hubo muchos barrios, obviamente, claro, adentro del muro, porque antes la ciudad, pues, no era murallada, adentro había barrios, pero desaparecieron como tal, o sea, porque ya se los comió la mancha urbana. Entonces, La Huaca ha mantenido, a pesar de que también la mancha urbana ha crecido y muchísimo, sigue La Huaca ahí. Pero la ha respetado en su estructura, o sea, en su arquitectura, sí, en gran parte. Además es, para la gente que no conoce, pasear por el barrio de La Huaca, ir a ver las casas, los callejones, las calles, que por ahí es echar a volar la imaginación de saber tantas y tantas personas que han pasado, personas también de famosas, que han vivido y que han estado ahí en que han visitado el barrio también, claro. En tiempos recientes. Y que es muy chistoso porque, bueno, vamos a platicarlo más adelante, pero como dicen, una casita tan chiquita de 3 metros de frente por a lo mejor 8 de fondo, vivían hasta 10 personas adentro. O sea, es increíble. Sí. Pero bueno, más adelante lo vamos a checar. Bien lo decías, mi mamá sí es bastante conocida. También porque pues ha sido docente, es jubilada de maestra, es abogada también de la Universidad Veracruzana. Y bueno, se ha dado a la tarea de rescatar lo que para ella en su momento... Y fíjate que es una premisa que ella trajo desde muy niña. Ella trabajó desde muy niña y siempre alfabetizaba a las personas. Cuando era estudiante para maestra en La Paz, alfabetizaba a los vecinos del barrio, daba clases para niños en regularización y muchas otras cosas que, bueno, ya habrá tiempo para platicarlas, pero... Y ahí ella luego le toma una lucha que mi abuela empezó, porque no empezó con mi mamá. O sea, eso hay que dejarlo claro. Mi abuela y mi abuelo fueron mucho tiempo... gente que les gustó estar ligada a la política. Incluso mi abuela es de las fundadoras del sindicato de telefonistas de la República Mexicana, desde las primeras. Ella incluso no era teléfonos. Mi abuela empezó trabajando en la Ericsson. Así era la empresa de teléfonos en México cuando empezó. Y luego se nacionaliza y se vuelve Teléfonos de México. Pero mi abuela hizo esa transición de Ericsson a Teléfonos de México y fue de las primeras operadoras de Teléfonos de México. Y también empezó de las primeras luchando por que formaran el sindicato incluso en el sindicato de aquí de Veracruz hay una foto muy antigua donde está ella representada ahí con todas sus compañeras operadoras. Pero bueno, te comento esto porque ya viene ese proceso de tiempo desde mis abuelos, ¿no? Yeah. Y incluso mi bisabuelo, ya estamos yéndonos ahí a ese punto, fue de los fundadores del sindicato de Luz, Tracción y Fuerza de la República Mexicana aquí en Veracruz, que eran lo de la luz, los tranvías y esto. Mi abuelo ya desde entonces ya venía... Como que ese gusanito de la lucha sindical, social y la política ya venía desde ese entonces en la familia. Ha estado arraigado. Sindical. Así, y entonces mi mamá lo retoma de ahí y le decía a mi abuela, es que hay que luchar porque el barrio se le reconozca, porque es un barrio de gente que no nada más hay cosas malas. Hay historia, hay alegría. El carnaval se sucedió en La Huaca prácticamente, porque de ahí fueron los maniobristas, los carretilleros que nacían verdaderamente carnaval. Ahí fue la primera reina infantil que hubo, que todavía vive la señora. Ahí se formaron las comparsas. En la esquina donde yo tengo mi negocio, en una carnicería que existió ahí, que era de Lito Alfonso, el famoso Lito Alfonso,
la primera comparsa del carnaval. O sea, hay mucha historia. Sí. Y hablando no nada más de eso, de la cuestión de la lucha inclinaria de Herón Proal, los primeros negros africanos, cubanos, chinos, todos los que llegaban a Veracruz y no podían dormir adentro de la muralla porque ahí costaba mucho, tenían que dormir en esos caseríos. Entonces, el primer caserío donde pueden dormir y llegar a vivir esa gente es ahí en la Huaca. Pero bueno, ya nos estamos a lo mejor desviando un poquito del tema de la secundaria, ¿no? Está Te bien. comento esto porque me platicabas de mi mamá. Bueno, entonces te di una pequeña reseña desde dónde viene nuestro Sí. acervo cultural en cuestión de tratar de dar algo a la sociedad. Porque no te voy a mentir, mucha gente hoy en día, y no me avergüenza decirles, ¡ay, la vieja revoltosa esa de la Huaca otra vez! Mi mamá, ¿no? Pero, al principio nos molestaba mucho, porque decíamos, ¿tú qué necesidad tienes de estar recibiendo insultos? Incluso la misma gente del barrio, hay alguna que dice, no, es que, ¿por qué ella? Pero es que pues nadie ha tratado de hacer algo verdaderamente por su barrio. Y ella, si yo lo digo hoy, y lo digo sin que sonara que justificar algo, ella, créeme, porque lo vivimos nosotros como sus hijos, ha perdido más dinero por defender a la Huaca que lo que la gente piensa que ella ha ganado. Porque créeme que no nos ha dejado. Si nos hubiera dejado, créeme que no estaríamos viviendo en la Huaca o estaríamos viviendo o trabajando como docentes, a lo mejor, no sé. Es lo que mucha gente a veces no lo entiende, pero dicen que en esta vida a veces es más fácil hablar Claro. que actuar. Entonces, los que la conocemos de cerca, porque es nuestra mamá, y los que la conocen bien, saben que tiene su carácter, porque tiene su carácter. Pero al final de cuentas, sabemos que ha dejado más parte de su vida en este tipo de situaciones, tanto en la cuestión del sindicato de maestros, como en su trabajo como luchadora social de la Huaca, que verdaderamente el beneficio que le ha dejado. Eso sí, el beneficio ha sido, y dice ella que es el más importante, el reconocimiento de la gente, no tanto el económico. Sí, Porque y al final de cuentas, todo lo que tú dices, hay algo que ha invertido que es más valioso que el dinero, el tiempo de ustedes también. El tiempo de nosotros. Sí. Y créeme que eso sí ha sido así. Porque nosotros desde que somos niños, ella, maestra doble plaza, directora, maestra en la mañana, directora en la tarde, se la pasaba todo el día trabajando. Luego se comisiona en la Secretaría de Educación y empieza a ser encargada junto con la maestra Angelita Costales de el programa de alfabetización de todo el estado de Veracruz. Y bueno, ahí empieza ella a recorrer parte del estado, de la zona que le toca, y empieza a conocer muchos aspectos también de la vida política en otras partes del estado. Entonces, Claro. eso le va dando conocimiento y luego lo aplica al barrio, porque pues antes no tenía tiempo. Se jubila y le dedica el tiempo al barrio, que muchos no saben, pero hace como 20 años iban a demoler todas las casas de madera. Entonces ella, junto con otra vecina, se encadenaron a las casas de madera para que no las derrumbaran. Primero, para que no desalojaran a los vecinos que vivían ahí Sí. hace mucho tiempo, que siguen viviendo ahí, y para que no derrumbaran esos patios. Porque el patio favorito, la favorita, que es donde yo tengo ahorita tu casa también, Gracias. y que viven otras personas también ahí como vecinos, es el barrio más... Ese sí es el barrio dictaminado por el INAH, no porque yo lo diga. Sí. El Instituto Nacional de Antropología e Historia lo dictaminó como el barrio, el patio de vecindad más antiguo que queda de pie en Veracruz. Entonces, ya está protegido por el INAH. Pero eso fue gracias a una investigación que ella trató de fomentar y de que hizo que los historiadores se acercaran, gente del INAH, y dijeran, bueno, esto sí, porque esto es teja de marsellesa, porque esto es madera de pinotea, porque esto tiene una historia intangible y que es parte de la historia de nuestro país, porque pues aquí surgieron en Veracruz la historia, Sí, no nada más. sí, por aquí no nada más en entró la la Huaca, historia, por claro. aquí entró la historia. Entonces era importante darle un reconocimiento. Entonces logra ese reconocimiento. Incluso la World Monument Fund, que es la fundación de monumentos históricos del mundo, declara en algún momento a la Huaca como un patrimonio histórico en peligro de extinción. Y eso es porque ella invita al presidente. Hay un foro de ciudades en crecimiento en el World Trade Center, y llega el vicepresidente del Banco Mundial en aquel entonces, era un trinitario, y ella la invitan por lo de su trabajo de la secretaría, y va y le dice ahí, se le acerca y le dice, oiga, es que yo quiero que usted conozca la Huaca. Y el señor, en ese momento, tomaron una camioneta, se fueron al barrio, lo recorrieron, y a los 2 meses declararon por parte del Banco Mundial y el World Monument Fund que había un problema, un peligro de extinción para un
monumento histórico, porque está considerado como un monumento histórico, el barrio de La Huaca. Pero bueno, toda esta historia te la platico porque va de la mano de lo que es mi historia personal como persona, de haber crecido en La Huaca, de haber vivido ahí todo este tiempo, y por qué seguimos ahí. Porque el cariño que le tengo al barrio, porque ahí te digo, mis abuelos, por parte de mi papá y mi mamá, mis bisabuelos, abuelos, mis hijos incluso todavía. Sí. Entonces, por eso, esa es una pequeña parte de esa historia, ¿no? Oye, y estudias secundaria en La Sueta y pasas al bachillerato, ¿a dónde te vas? Mira, empiezo en Bachilleres Veracruz, pero como ya empiezo a ser mucho más desordenado y te digo, mi mamá tiene muchas amistades. Incluso yo tengo varios padrinos de confirmación, de bautizo, de muchas, que son docentes también. Incluso ahí en bachilleres tenía yo mis padrinos. Y reprobé 3 materias en el tercer semestre y que me sacan porque reprobabas 3 y mi mamá estaba con con los pelos de punta y mis padrinos también le decían, pero ¿por qué no nos dijo que tenía problemas? Hubiéramos visto la manera de que pasara, bueno, para que le pusieran un examen o algo. Y yo, pues es que no pensé que fuera a hacer algo que me fueran a sacar. Mi mamá ya no quiso, dijo, es tu responsabilidad, lo siento mucho, te vas. Me voy a terminar mi bachillerato en el CECAPRO, famoso CECAPRO, que ahí fue donde ya yo llegué al CECAPRO y ya ahí se acabó la buena persona. Y decías tú de los que secundaria consideras como hermanos. Yo tengo muchos buenos recuerdos de mis compañeros de secundaria, pero si con alguien hice una hermandad, fue con mis compañeros del CECAPRO. Okay. Vivimos tantas cosas y viví tantas cosas que ahorita mi mamá, si me va a escuchar, mi papá ya falleció, pero si me escuchara mi abuela y mi papá, se hubieran desmayado, yo creo. No, nada malo, pero ahí es donde primera vez probé el alcohol. No tomo, pero ahí como chamaco, mi primera borrachera me la puse ahí. Ahí conocí, la primera novia que tuve fue en el CECAPRO. Ahí, cuestiones de todo, sexualidad, todo. Ahí con mis compañeros viví de todo. Entonces es algo que me dejó marcado. Esa parte de mi vida me dejó muy marcado y me dejó muchas enseñanzas que hasta la fecha me han servido. Hasta ahorita, con mis 44 años, me han servido esas enseñanzas que tuve en el CECAPRO con chicos que no eran malos, porque eran hijos de maestros, hijos de personas, de empresarios, incluso algunos, otros que también venían incluso de ranchos, pero que obviamente venían con el hecho de que habían salido de las escuelas en las que estaban y ahí terminaron. Y hicimos precisamente una gran hermandad que hasta la fecha se sigue dando. O sea, algunos ya están en Estados Unidos, otros viven aquí, tienen sus negocios, pero seguimos viéndonos hasta la fecha. Y eso es muy bonito por parte de todos ellos, porque todos nos acordamos muy bien y tenemos el grupo y a pesar de que sabemos las anécdotas muy bien, cada rato, oye, ¿te acuerdas cuando? Y al rato, a los 2 meses, oye, ¿te acuerdas cuando fulano hizo esto? O sea, siempre estamos con el recuerdo. Y sí, esa etapa de mi vida en el CECAPRO fue, yo creo que la que más me ha marcado hasta ahorita. Ya después vino la universidad, pero bueno, también viví muchas cosas muy bonitas, pero yo creo que esa transición entre la secundaria y la universidad, que fue el estar en el CECAPRO, fue hasta la fecha la mejor para mí. La mejor. Yo creo que es la mejor que me ha quedado. Oye, te vas a comunicaciones. ¿Dónde despierta el gusto por las comunicaciones? ¿En qué momento? Yo empiezo... Dice mi mamá que yo desde muy chiquito, y sí, incluso yo me acuerdo que teníamos ahí unas grabadoras en la casa. Teníamos, gracias a Dios, la oportunidad de tener grabadoras donde con el cassette ponías y grababas. Y desde como los 5 o 6 años yo me ponía con mi hermana a cantar canciones de las caricaturas. Y ahora va a cantar Abril, la canción de Barbie. Y yo la anunciaba y ella cantaba y luego yo cantaba. Y dice mi mamá que yo agarraba, yo no recuerdo muy bien, pero sí yo creo que grababa. Y que yo decía, y hay el partido de fútbol, o decía yo de que, y hoy va a cantar Luis Miguel y esta es su canción más famosa. Y yo ya empezaba con ese gusanito. Lo dejé un tiempo. Incluso yo en algún momento llegué porque mi abuela me decía, una de mis abuelas, estudia para doctor porque eso sí tiene dinero, ¿no? Y mi abuela me decía, mi abuela materna, que hace rato te platicaba, chamaco, no seas pendejo, estudia para maestro, mira, no trabajan casi, ganan bien, tienen un chingo de vacaciones y ahí están rascándose la panza y son los que menos trabajan. Y yo le digo, bueno, pues vamos a ver si yo no quería. Y me les rebelé hasta que puse el hecho de ser
licenciado en comunicación y hice mi examen y quedé en la UV, gracias a Dios. Y ahí estuve estudiando comunicación porque me nació ese gusanito por hacer algo que, pues yo, las matemáticas me aburrieron un poco. Y yo dije, no, pues para ingeniero como que no. Doctor, como que tampoco me llamó mucho la atención al final de cuentas. Y dije, pues vamos a ver qué pasa con comunicación. Vamos a ver si... Yo no quería ser ni artista, ni actor, ni nada de eso, pero sí quería ver qué se podía hacer. El periodismo también me llamaba la atención. O sea, entonces, lo que pasaba detrás de cámaras. Detrás de cámaras, exactamente. Sí. En sí, incluso en comunicación, yo pocas veces participé delante de la cámara. Siempre estaba atrás, ¿no? Uh-huh. Como parte del crew. Pero bueno, eso fue en su momento lo que a mí me interesó como para profesionalizarme, ¿no? En una experiencia. Tu abuela no se equivocaba, digo, salvo una. No ganamos tan bien los maestros, pero... Pues no. Sí, para que aquellos que piensen que nos rascamos la panza... Pero sí tenemos vacaciones. Eso sí. Sí tenemos vacaciones. Son, digo, bastante. Y digo, los papás y los que tienen hijos deben de saber, ¿no? Porque cuando ahorita acabamos de venir de... Que ahora son menos, porque antes teníamos 2 meses. Ahorita ya nada más nos toca 1 mes, pero bueno... Ya de algo a nada, pues estamos bien. Ya. Pero sí, no nos volvemos ricos siendo maestros. Pero por lo menos es constante y ahí está. Platicabas hace rato lo de la pandemia, ¿no? Cuando en la pandemia fuimos, creo que los únicos, digo, los que trabajamos para escuela de gobierno, ¿no? Porque no nos abandonó el gobierno. Sí. Porque, pues, las escuelas públicas, pues sí, digo, de paga, sí, pues tuvieron que hacer recorte de personal. Y hacer recorte de personal. Sí. Y nosotros, bendito Dios, ahí estuvimos. Sí. En la casa, encerrados y dando clases en línea. Sí, obviamente trabajando en línea y todo, pero en la comodidad de tu casa y en la seguridad, más que nada, de tu casa, ¿no? Que a fin de cuentas no me sirvió de mucho porque terminé bien malo de COVID en su momento, pero... sí nos dio esa tranquilidad de no tener que estar viendo qué vamos a comer, qué vamos a hacer con nuestros hijos, etcétera, ¿no? Sí. Oye, ¿qué tal te va ya en la universidad? ¿Cuál era tu materia favorita o sobre qué querías enfocarte? Mira, yo siempre fui bueno en la cuestión de mi ortografía y siempre me gustó. Hasta la fecha yo no siempre lo hago ya porque luego no tengo tiempo. Me gusta mucho escribir historias. Incluso en Secapro entré en un concurso con un amigo de cuentos un concurso que iba a publicar el cuento al que ganara. Entonces hicimos un cuento fantástico de una historia de un niño que nacía con genes de otro planeta y que luego lo venía a buscar bueno, era una mafufada, pero sí. Fíjate que fue muy chistoso porque llega la encargada de los cuentos y dijo, es que este cuento quedó eliminado. Y nosotros, ¿por qué? Le preguntamos a la maestra. Es que dice que ese cuento lo copiaron. Que ese cuento es un cuento que se ve muy... demasiado bien hecho para hacer por ustedes, que eso se lo copiaron de alguna película o se lo copiaron de algún libro que ya está hecho. Y te juro que nosotros lo hicimos, lo íbamos escribiendo como íbamos platicando y íbamos viendo las ideas y lo plasmábamos. Y pienso yo que nos quedó muy bien la historia bonita, o sea, para ser chamacos, ¿no? O sea, de 16, 17 años, pero nos dijeron que no, que era que eso era copiado, que estaba pirateado. Y ya, bueno, a mí siempre me ha gustado escribir, que ser creativo, ¿no? En ese aspecto. Y pues tengo ahí una serie de poemas. Incluso tengo publicado algunos poemas en Facebook, porque lo publico en Facebook para que hay uno que se ha reproducido muchas veces, que es Mi barrio de teja y tabla, que es un poema que le dedico al barrio. Tuve oportunidad de leerlo, sí. Sí, ahí lo tengo. Y pues siempre me gustó escribir. Entonces ya en comunicación siempre he tenido, gracias a Dios, buena ortografía. Y empecé a hacer notas periodísticas, empiezo a trabajar... Me dan la oportunidad de entrar a trabajar primero a el sur de Veracruz, que ahora es Imagen. Ahí empezó. Unos amigos entraron con el maestro Luis Rivera, que les da chance de ser editores. Entonces yo no iba en su grupo de ellos porque en la escuela te dividen. Un grupo va para un maestro y otro para otro, aunque vamos en el mismo grupo. Entonces él los lleva a ser editores, pero yo estaba en el otro grupo, pero yo no quería porque mi maestro no nos llevaba a ese tipo de cosas. Y me les pego a ellos y empiezo a ir con ellos todas las noches al sur, todas las noches. Y empiezo ahí, me dan la oportunidad, me acuerdo que en el área de sociales, el primero que me dio la oportunidad fue el señor Bayona, no sé si lo ve, me da la oportunidad de hacer unas notas. Nos mandó a los hoteles a tomar fotos, a mí otro compañero de la gente en la alberca y eso, y a preguntarles cosas de sociales, ¿no? Sí. Ahí empezamos. Y después saltamos porque viene un congreso que se llamó Espacio en Televisa. El primer espacio que hubo, que organizaba Televisa, que era para estudiantes, fue en Televisa San Ángel. Fuimos a ese espacio, compañeros y yo, y ahí hicimos
ciertas entrevistas con actores, personajes de Televisa, tomamos fotos y eso, y la primera vez que me publicaron un artículo, que fue, me acuerdo, estaba emocionadísimo porque fue una contraportada de completa la página de un reportaje de lo que había sido Espacio 99 en la Ciudad de México. Esa fue mi primera vez que publiqué yo algo en un medio de comunicación. Y de ahí, pues, para el real, ¿no? Empecé a seguir haciendo notitas y eso. Después me separo de cuestión periodística y me meto a XFM, donde me dan chance de entrar primero con el equipo de promoción y marketing. Y los primeros, porque lo tengo que decir, que me dieron la oportunidad de salir al aire fueron Juan Santiago y el Topper. Okay. En su momento, yo con ellos me fregaba mucho porque decían, ya llegó Platanito Show. Yo no sabía entonces quién era Platanito Show. Yo sé que, Platanito, ya supe que era el payaso, ¿no? Pero ya siempre, y me decían, y estábamos aquí el Topper, Juan Santiago, y aquí ya llegó Platanito, Platanito, y no sé qué, y puras babosadas hablábamos, ¿no? La cosa es que estuve con ellos como 2 años en su programa, que me metí, yo entraba, la verdad, yo no es que ellos me dijeran, vente, vamos, sino yo me metí a escuchar cómo lo hacían, y me daban chance de entrar al aire. Entonces ahí empecé yo en las meganoches con ellos. Increíblemente, pareciera que no tiene mucho que ver, pero sí fue algo que a mí me marcó el hecho de que ellos me empezaron a dar oportunidades de salir al aire, ¿no? Y ya después salgo de EXA y empiezo a hacer algunas otras cosas con Radio Fórmula, con Javier Moranchel. Un poquito tiempo me dio chance de ver cómo se manejaba también las cosas de la cuestión administrativa de una estación de radio, los convenios con algunas empresas también de comunicación, la edición del audio. O sea, ahí aprendí también muchas cosas. Y pues ya dirían por ahí el toque fino, el toque final, el toque donde ya yo crezco como cronista y como locutor, se puede decir también, es en la XEU, que es cuando yo entro a trabajar, y ahí me dan la oportunidad de ser reportero, conductor, cronista, de todo. Ahí empiezo a hacer, ahí es donde crecí profesionalmente, realmente como periodista con la XEU, que es una de las más importantes aquí en Veracruz, ¿no? Ahí. De ahí de XEU es donde te vas a hacer las transmisiones del Veracruz. Exactamente. Yo empiezo en XEU porque ahí existía Tiburones, existía el Águila y existía Halcones. Entonces nosotros narrábamos todo. Narrábamos Halcones, narrábamos el Águila. Claro, los oficiales eran el maestro Sergio Morales Ortiz y Alort. Eran los del béisbol. Los del béisbol. Y nosotros, Giovanni y yo, éramos los del dugout. Estábamos uno de un lado y el otro del otro. En aquel entonces Jorge Rafael era el jefe de deportes del área de XEU. Que él había estado en ESPN México y había estado en el Mundial de Alemania 2006. Y bueno, regresa a Veracruz y él fue el que también me da la oportunidad de ingresar a XEU. Claro, hice mi prueba y todo y me quedé. Y empiezo ahí a hacer todo lo que es cronista. Y ya también teníamos un programa al Rojo Vivo y a las 6 de la tarde teníamos otro programa y teníamos las secciones de deportes en los noticieros con Betty Zabaleta y con Olivia. O sea, ahí empiezo ya, te digo, a crecer más profesionalmente y ahí tuve la oportunidad de cumplir un sueño, y lo tengo que decir así, que fue viajar a Sudáfrica 2010, donde tuve la oportunidad de cubrir el Mundial de aquel entonces. Viajé con la selección y me regresé con la selección. Viajé con la familia de los seleccionados y me regresé con los seleccionados, porque los seleccionados ya tenían tiempo allá en Europa, que andaban haciendo la gira. Yo llego con la familia de los seleccionados, estuve allí todo el mes con ellos, hasta que el último partido, que fue contra Argentina, con Maradona y Messi, que esa es otra también de las experiencias que he tenido en mi vida, que pude estar atrás de la banca de México y, bueno, no, miento, era de Argentina. Y vi a Maradona y a Messi parados así adelantito de mí. Creo que nunca en la vida iba yo a pensar que iba a conocer a Maradona y mucho menos ahora lo que es Messi, ¿no? Sí. Y en aquel entonces Messi empezaba, no era lo que fue Messi después con el Barcelona. Pero sí, yo los vi en vivo y lo vi jugar y claro, Maradona de técnico, pero pues no cualquiera, ya incluso ya ni existe Maradona, ¿no? Y ahí fue mi primera experiencia grande con ya había ido yo a draft de jugadores a Cancún, porque ahí se llevaba a cabo el draft, era el intercambio de jugadores, la venta. Sí. Había ido a cuestiones de asambleas de la primera división, o sea, ya había tenido la experiencia de viajar para hacer algunas cosas periodísticas, pero sí, el clímax de periodista deportivo fue el Mundial de Sudáfrica 2010, donde tuve la oportunidad de estar allá, conocer a mucha gente, la verdad, con seleccionados de Inglaterra, seleccionados brasileños. Tuve la oportunidad de estar hospedado en el hotel donde estaba la selección de Sudáfrica, con Carlos Alberto Parreira, también lo tengo ahí. A muchos tuve oportunidad de entrevistarlos. O sea, la verdad fue una experiencia, los italianos,
grandísima. La verdad, yo sé que no es tan fácil porque yo fui, pues ahora sí que enviado, gracias a Dios, con el hecho del viaje. Pero quien tenga la oportunidad de ir a un mundial ahorita que va a ser en México, que lo viva, aunque sea en México, que viva la oportunidad de estar en lo que es tan solo el ambiente alrededor de un mundial es impresionante. Sí, no creo que se tenga comparación. Es una experiencia única. Y haberlo vivido por primera vez en África, porque fue el primer país de África. Ahí tuve la oportunidad de ver, no de cerquita, pero sí a lo lejos a Nelson Mandela, porque él fue el que inauguró el primer partido. Digo, fue una experiencia increíble. Increíble, y que si la pudiera repetir, me dijeran, ¿qué repetirías en tu vida? Es ir al mundial otra vez, porque fue una experiencia muy grande, muy, muy bonita. Y también por el hecho de haber tenido la oportunidad de estar cerca de los futbolistas, ¿no? Porque tuve esa oportunidad. A lo mejor si hubiera ido como aficionado no hubiera tenido esas oportunidades, claro. Pero el convivir, platicar con la mamá me tocó viajar al lado de la mamá de ese muchacho, el defensa, ay, se me fue su nombre ahorita, de Moreno. Ok. Héctor Moreno. De Héctor Moreno, y de regreso me vine con el Cuauhtémoc Blanco, que iba con Rosana Nájera, venía Paul Aguilar, venían varios, pero traían un relajo, no te imaginas. O sea, ese Cuauhtémoc es punto y aparte. Sí. Estuvo aquí en Veracruz, lo traté como jugador cuando era reportero, pero el hecho de ya viajar con alguien como él en un viaje que eran 24 horas de viaje, no, era un show, Cuauhtémoc Blanco. A ese Salcido me lo traía, pero bonito. Ella lo castró. Lo atendía bien. Lo castró como 5 horas del viaje. Pero lo traía, pero ya otro nada más se reía y dice, ya cállate, ya déjame en paz. Pero sí, o sea, Cuauhtémoc es un ser humano que tiene su carácter, pero es muy chistoso, es muy, muy bromista. Digo, no porque sea mi cuate, pero yo viví cosas con él muy de cerca, ¿no? Entonces sí te puedo decir eso sobre él, ¿no? ¿Cómo se da la entrada, digo, aprovechando que estamos hablando de los medios, cómo se va a dar la entrada a todo este tema? Porque también hace no mucho, apenas unos meses atrás, estuviste en los estudios Churubusco, claro, en Ciudad de México, ¿no? Presentando Sí, fui invitado por parte del gobierno del estado a viajar a la Ciudad de México, a los estudios Churubusco, porque pues parte de las cosas que realizo como maestro, aparte y de cronista deportivo y como periodista, es meterme al mundo de la cinematografía y de la publicidad, con las casas productoras. Y ahí va la historia, porque yo me vuelvo maestro en el 2010, entro yo de docente. Yo trabajaba antes en los medios, pero me vuelvo docente porque, algunos lo saben, otros no. Los maestros anteriormente podían dejarle la plaza a un familiar, a un hijo. Entonces mi mamá me dice, oye, ya me voy a jubilar. ¿Vas a querer la plaza o te vas a quedar en lo que estás o qué vas a hacer? Y pues yo acaba de nacer mi hijo, el primero, y le digo, ¿sabes qué? Yo al principio decía, no, yo quiero hacer esto, seguir haciendo esto. Y le digo, no, pero luego con mi esposa platicando, nos fuimos de viaje a Querétaro a andar paseando, y en ese viaje pues me sirvió como que de catarsis para reacomodar mi mente, y dije, no, pues tengo que pensar en el futuro de mi hijo. Y pues mira, al final de cuentas tuve otros 2 más, ¿no? Sí. Pero le digo a mi esposa, pues sí, voy a tomar la plaza. Y entonces yo en ese momento me separo, renuncio de XEU. Porque yo estaba bien en XEU, yo no salgo por la puerta de atrás, nada. Bueno, por la puerta de atrás porque yo renuncié, pero no porque me corrieran o algo, claro, sino que yo les dije, ¿saben qué? Les dije a los ingenieros, que hasta la fecha tengo buena relación con ellos. Les digo, ingeniero, lo que pasa es que, mire, me salió esta oportunidad, no sé si hay oportunidad, yo nada más trabajé en las mañanas, pero pues obviamente yo entiendo las necesidades del puesto, ¿no? Y tenían que tener a alguien de tiempo completo. Entonces le dije, no, pues yo prefiero hacerme a un lado para dedicarme a lo que es mi carrera, a mi nuevo trabajo de docente. Y sí, hoy te puedo decir que fue la mejor decisión que pude tomar, no porque XU fuera malo, sino porque después vinieron otras series de oportunidades, que es a lo que vas con lo de Churubusco ahora, sí, y todo eso. Porque yo empiezo a ser maestro y yo nada más tengo una plaza, yo trabajo en las mañanas. Y un día llega precisamente en los portales, mi mamá antes, ahorita ya no tanto porque ya está más grande, pero antes iba mucho a la zona ahí del ayuntamiento y de los portales, porque ahí tocaba un grupo que se llama Juventud Sonera, que es el monje, que es el que toca, ya no tocan ahorita porque ahí ya no lo hacen, pero antes ahí se ponían a tocar y la gente bailaba y llegaba la gente al Zócalo y se acercaba, y como eran los portales que ponen grupos así. Y llegó y se acercó una muchacha a bailar
de Monterrey, Marcela. Y dice, baile con mi mamá, le cayó muy bien. Le dice, oye, güey, porque hablaba así, es que necesito es que yo estando trabajando, llegué apenas ayer y hago comerciales para una empresa y ando buscando lugares para hacer el comercial. Y le dice, ¿no me podrás llevar a orientarme? Me dice, mira, le dice, mamá, mira, yo no sé mucho eso, aparte yo soy una mujer ya grande, ¿no? Pero yo tengo un hijo que estudió comunicación. Si quieres le comento para ver si te puede echar la mano. Entonces ya agarró y me la presentó al otro día, me platicamos y me dice, mira, vamos a hacer una cosa, yo traigo un carro, tú te trepas al carro y me andas llevando a los lugares que tú consideres donde, mira, necesito filmar en este lado, bueno, no en este lado, sino que tiene que tener esas características, tiene que ser así, acá, ta. Digo, pues yo sé dónde, mira, vamos acá, y la llevé a varios lados. Y muy bien, me dijo, mira, ya tengo todo, pero ahora viene la empresa a filmar con todo el equipo, quiero que te quedes aquí conmigo y que le voy a decir a mi jefe que tú vas a entrar a ayudarme. Y sí, efectivamente, se llamaba La Tuna Films, bueno, se llama hasta la fecha La Tuna Films, que ellos hicieron el famoso documental de Paco Stanley, el de, no me acuerdo la verdad, ¿cómo se llama? Algo así de el de Paco Stanley, que no el de la serie, el otro, el primero que salió todo la historia de Paco, ellos lo produjeron hace poco. Bueno, yo empecé con ellos y me dieron chance de empezar a aprender. En aquel momento ganaba yo, me dieron un sueldo muy bajo para lo que es la empresa, lo que es el medio, sí. Fue muy bajo. Porque pues yo andaba aprendiendo, viendo cómo lo hacían. Ya después con el tiempo, Marcela sale de esa empresa porque se va a hacer sus cosas a otra parte del país, del mundo, incluso del mundo. Y esta gente me empieza a hablar a mí directo. Porque ya había aprendido yo a hacer las cosas que se hacían en ese mundo, ¿no? Eran locaciones en ese entonces. Entonces me dicen, mira Lalo, tú ya más o menos confiamos en ti. Vamos a hacer una campaña para gobierno, trabajaban para gobierno del estado. Vamos a hacer una campaña para gobierno del estado y queremos grabar en tales lados. Queremos que vayas a ver esos lugares, les tomes fotos y nos las envíes. Y practiques con los dueños de los lugares para que si te dan permiso y todo. Y ahí empiezo. Ahí empecé para el real con esto. Después empiezan a recomendarme ellos mismos con gente de México. Oye, es que fíjate que voy a grabar a Veracruz. Busca a este chavo porque él nos ayudó mucho estando allá. Y me empiezan a marcar, la siguiente empresa que me marca se llama Itaca Films, que han hecho varias películas mexicanas. Y me dicen, oye, mira, es que nos recomendaron contigo porque necesitamos un gerente de locaciones para buscar lugares, para gestionar, para que nos lleves a los lugares donde podemos filmar las mejores tomas. Y empiezo con ellos. Y ya, yo siempre he sido de los que me gusta llevarme con todos. Entonces me empiezo a llevar hasta con los choferes, con los que cocinan, con los que hacen la limpieza, con los gaffer que le llaman, o la gente del staff que carga los fierros, todo. Me llevo con todo el mundo. Y, Lalo, dame tu teléfono porque mira que tú trabajas bien chido, te voy a recomendar en México. No sé qué. Y así empiezo. De repente me empiezan a llamar con el tiempo, ¿no? Sí. Oiga, mira, es que soy fulano, que este chavo que es director de arte me dijo que tú en Veracruz le sabes ahí a la cosa. ¿Te gustaría ayudar? Sí, adelante. Y así empezaron a llamarme otras empresas y otras empresas. Hoy en día trabajo como para 6 empresas diferentes, casas productoras. Se llama freelance, ¿no? Porque uno lo hace, ¿no? Pero, y con todos ellos me empezaron a llamar y ya te digo, tengo 14 años ya de estar en esto. Y luego empecé a me empiezan a hablar, como saben que yo estudié comunicación y eso, y que sé, pues, un poco acerca de lo que es, pues, las tomas y todo eso. Empiezo con locaciones, pero luego me empiezan a hablar para decirme, oye, es que fíjate que necesitamos hacer una toma así, con tales personajes. Y entonces me empiezan a delegar el yo producir acá, en Veracruz. Y se ahorraban ellos el viaje, te daban a ti la oportunidad de hacer todo. Hacía yo las tomas, las viñetas que le llamaban, o lo que necesitaran, y las mandaba yo a México. Entonces ellas las tomaban de ahí y ya nada más las insertaban a lo demás que hacían. Y así empecé a producir y luego a dirigir y luego de todo. Ya hoy en día sé hacer de todo. Arte, producción, iluminación, hasta cámara, todo. Porque yo me ha gustado meterme, ver, aprender. Y digo, no a lo mejor exageradamente, pero sí mi especialidad. Tú me dices, quiero filmar en tal lado, yo te lo consigo. O sea, yo soy gerente, mi especialización es gerente de locaciones. Pero ya le entro a la producción, a la dirección, al casting, a todo lo que tenga que ver con producción. Tú me puedes pedir las cosas y yo... Claro, hay cosas que sí todavía no soy experto al 100%, pero yo no soy director de fotografía.
Todavía no llego a ese nivel. He hecho las tomas, eso, pero hay gente que sí es muy buena para eso y que ha estudiado para eso. Yo no he estudiado para ser director de fotografía, pero he visto cómo lo hacen, ¿no? Y trato de hacer las cosas. Sí, al final vas viendo y vas tratando de... Pero guardando, ahora sí que la jerarquía de cada uno de los que trabajan en este mundo, ¿no? De las producciones. Y bueno, pues ahí empiezo. Y ya cada vez empiezo a crecer más y gracias a Dios hoy en día ya incluso el gobierno del estado me ha reconocido como ser uno de los gerentes de locaciones de aquí del estado de Veracruz que más buscan las empresas para poder trabajar. No soy el único, pero sí también de los que más ha hecho proyectos importantes. He trabajado con Coca-Cola, he trabajado con Nestlé, he trabajado con La Villita, he trabajado con... ¿Qué más te puede? 2X Lager, he trabajado con Indio, he trabajado con Bimbo. Con el INE, ¿no? También. Con el INE le he trabajado muchas veces al INE. Incluso ganamos un premio. Se llama Monitor, que dan a nivel nacional. Con una serie de tomas de varias partes de la República Mexicana. Que a mí me tocó lo de Veracruz y lo mandé. Y con ese ganamos el premio Monitor al mejor video gubernamental. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar hasta en cuestiones de premiaciones, ¿no? Y después hice también otro también con ellos del INE, que estuvimos en Puebla, Tlaxcala, Veracruz, o sea, con Fluxo se llama la casa productora, le trabaja mucho a ViX y también hice con ellos una serie de documentales se llama 1.5 grados por la Tierra, que es sobre la cuestión climática, el cambio climático. Hice 5 capítulos con ellos de esa producción. Uno de ellos ganó. Yo en ese no participé, que es de los glaciares que fueron al Polo Norte. Y hicieron un documental que ganó a nivel mundial el mejor documental sobre cambio climático ahorita este año que pasó. Bueno, 2024. Entonces, pero yo soy parte de ese equipo que hizo esa serie de documentales, ¿no? Entonces sí te llena un poquito de orgullo del que pues tu trabajo sí esté rindiendo frutos en algo, ¿no? Y bueno, así como eso, te digo, el INE, ViX, documentales, programas de televisión, reportajes. Estuve participando hace 2 años en una película, se llama Cocodrilos, que va a salir apenas ahorita en el 2025, me parece, que es la historia sobre los periodistas asesinados en Veracruz, con José Meléndez, Karen Momo y Arcelia Ramírez. Tuve la oportunidad de estar filmando aquí en Veracruz y he estado... ¿Encargado únicamente de locación o haciendo alguna...? No, locaciones. Okay. Estuve en locaciones. Pero ahí apoyas de todo, ¿eh? Claro, Cuando estás ahí adentro apoyas, haces de todo. Y luego estuve hace poco con una serie norteamericana que vino a grabar a Catemaco y aquí a Veracruz. I, Myself and I, que es el director de Boston. Bueno, que nació en Cabo Verde, en África, pero él viajó... Es su historia personal de cómo sale de África a Estados Unidos, hace dinero y se va por toda su familia y regresa. O sea, es una historia que es una serie, pero es una historia como que autobiográfica. Okay. Entonces, que filmamos ahorita en Catemaco. Tuve la oportunidad de filmar estuvieron presentes María Rebeca, que es Ami, la niña de la mochila azul, Ariel López Padilla y una serie de actores de la Ciudad de México y de aquí también locales. Y pues ahí vamos haciendo lo que nos van llamando, lo vamos haciendo porque he tenido la oportunidad de trabajar con uno de los directores más importantes de publicidad de México, que ha ganado premios en España, entonces Rodrigo García, que es precisamente la gorrita que traigo aquí, que de Central Films. Es un hombre que es muy conocido y muy famoso a nivel publicidad en el mundo, no incluso México, a nivel mundial. Y esa es la gran bendición. He trabajado con gente como Carlos Carrera, de directores. He trabajado con gente importante en el medio, que con Jonás Cuarón, el hijo de Carlos Cuarón, que incluso ganó el Oscar con su papá por la de Gravity, Gravity. Él escribió con su papá el guión. Entonces yo tuve la ventaja o el privilegio de trabajar con él haciendo el videoclip de Natalia Lafourcade, que también trabajé con ella, de Aventurera, aquí en Veracruz y Boca del Río. He trabajado con Carlos Vives en sus videos, en la producción, ¿no? He trabajado con muchos artistas locales como los Junior Clan, los Caracoles, los Flamers, incluso hace poco Bellacat vino a hacer un video acá, Con ellos estás haciendo la producción como tal. ¿Estás dirigiendo? ¿Con los grupos que estás haciendo? Con los grupos, en los locales. Tanto locaciones como producción. Ajá. Y apoyo en cuestiones de tomas también y todo eso. Porque, a final de cuentas, los grupos locales
pues no es el nivel tan grande como son los artistas como Carlos Vives, Natalia Lafourcade, que son producciones impresionantes, ¿no? Pero ellos también lo hacen con mucha calidad, con la producción que ellos se llevan, y pues ahí les apoyo con cuestiones también en el barrio, porque buscan las locaciones del barrio, y con cuestiones de algunos lugares que también luego necesitan. Incluso también soy fotógrafo de dron, de aéreo, tengo incluso alguna serie de fotos. Me publicaron, gracias a sí, que un reportaje, imagen, sobre cómo viralicé la ciudad en algún momento con las tomas aéreas. Hay muchas tomas que he hecho y que se han viralizado en diferentes grupos de Facebook y todo. Y por eso me conoce también gente aquí en Veracruz, por las fotos. Unos me conocen por las fotos, otros por el radio, otros porque el maestro Lalo, y otros por los comerciales y todo. Pero pues, gracias a Dios, por una u otra razón, siempre hay el hecho de que, ay, usted es el de las fotos. Me ha tocado que llegue gente al negocio, porque bueno, hablando del negocio, tengo un negocio de antojitos también ahí en la Huaca, que yo mismo atiendo, que luego me dicen, oiga, ¿y usted por qué atiende las netas? Le digo, porque es mi negocio. Le digo, pero es que usted es el de los comerciales. Oiga, ¿usted es el de las fotos? Le digo, sí. Ajá. ¿Y a poco está atendiendo las mesas? Le digo, pues es mi negocio, lo tengo que atender, y mientras ahorita no tenga quien me ayude, pues hay que a veces echarle uno el montón, ¿no? Y sí, te digo, de todo, pero pues ahí andamos haciendo de todo. No me da vergüenza. No, al contrario. Sí. Y bueno, hablando de los antojitos y hablando de tu negocio, sí. justamente es algo característico también de ahí del barrio. Claro. O sea, ir a desayunar o a cenar antojitos es... Háblanos un poquito cómo nace esta inquietud de poner este negocio y cómo ha venido desarrollándose. Claro, mira, la Huaca de por sí ha sido famosa por tener antojitos desde hace muchos años. Incluso el Samborcito surgió luego, los que no conocen, a lo mejor que nos están viendo en otras partes de la República o hasta incluso del mundo, el Samborcito es un restaurante que toma su nombre precisamente porque los dueños van un día a México y ven la Casa de los Azulejos y dicen, ay, aquí está, yo voy a poner un negocio y ¿cómo le vas a poner? Pues como el de México, Sambors, pero chiquito, Samborcito. Esa es la historia que mi mamá platica, que así surge el nombre del Samborcito. Entonces, ahí surgen las primeras picadas de mole que hacía una señora que se llama Tomasa, que en paz descanse, que era la que hacía el mole en aquel entonces, junto con la mamá de la dueña actual del negocio. Y ahí todas ellas, un montón, ¿no, señores? Incluso ahí fueron, cuando antes de ser el restaurante grande que es ahora, era un restaurancito que estaba enfrente, al lado del patio de Santa María, que está ahí enfrente de donde es el Samborcito ahora, ahí en 16 de septiembre. Y ahí se hizo famoso por el mole que hacían, porque era muy sabroso, y los antojitos. Incluso llegaron a ir presidentes, gobernadores ahí, o sea, por eso se hizo todavía más famoso. Y ya de ahí otras gentes obviamente vendían antojitos en sus casas, en los patios y todo. Sí. ¿Qué pasa? Cuando mi mamá se mete a lo que platicábamos de la dignificación del barrio, ella tramita el hecho para que se empiece a dar la peatonalización del callejón Toña la Negra. Hay una primera etapa y ahí empiezan a ver los primeros puestecitos de antojitos. Ya había, pero antes era calle, el callejón. Sí. Pasaban carros y todo. Había gente que vendía mole en la esquina, donde hay una tienda muy famosa que se llama La Nodriza, ahí junto, que hay una verdulería. Antes había ahí una que vendían mole por cucharada, te la vendían por litro, todo. También había gente que en 1 de Mayo vendía picadas. Te digo, es ya algo tradicional de muchos años en la Huaca, pero con la peatonalización del callejón Toña la Negra, la gente empieza a poner sus negocios afuera de sus casas y empiezan a vender. Entonces viene la segunda etapa, que quitan todo el adoquín que habían puesto primero y ahora ya está como lo que es ahora el callejón, y ya la gente empieza a sacar sus negocios, a sus mesitas, y eso, hasta que ya prácticamente el callejón se ha hecho famoso porque es la zona de los antojitos, en la mañana y en la tarde, ¿no? Donde además se hace el festival de la gorda y la picada. De ahí, yo empiezo después del festival. Mi abuela, antes de fallecer, le dice, a ver, hija, algo hay que hacer para que la Huaca se dé a conocer más como algo positivo, ¿no? ¿Por qué no hacer algún festival o algo? Le dice mi abuela, mira, aquí, ¿qué es lo que más comemos aquí en Veracruz? La gorda y la picada. Pues, y aquí la vende mucha gente, y el mole y todo. Pues, ¿por qué no hacer un festival de la gorda y la picada? Y la verdad, la idea fue de mi abuela. La que lo lleva a la realización ya como tal fue mi mamá. Empezó a acercarse a patrocinadores que en su momento fueron muy que creyeron en esa idea de mi mamá, en ese sueño, se podría decir así. Tanto el señor ahí se me fue su nombre ahorita,
tan famoso que es el señor de la parroquia, Fernández, Marcelino, don Marcelino. Se acerca también Sonigas en ese momento, se acercan algunos políticos, hay que decirlo, de diferentes partidos, a apoyar también, se acercan patrocinadores como también estuvo en su momento el Güero Güero, y todos se unieron y le dieron algunas cosillas como tomates, y el primer festival sí fue con mucho apoyo. Ya después, ella también tuvo que ir gestionando poco a poco los apoyos con diferentes instituciones. También Apiver en su momento apoyó. Heineken fue uno de los patrocinadores más, o hasta la fecha han sido de los más importantes. Coca-Cola también inició con eso. Y se creó el festival y es un boom. Créeme, o sea, el primer festival no se dieron abasto. No se dieron abasto. Ya después las empresas se dieron cuenta que sí jaló y ya empezaron a mandar carpas, un montón, se cerró la calle, se hizo todo el callejón y el segundo, tercero y cuarto fue una cosa impresionante de gente. Hay fotos donde están las calles llenas, la música y todo. ¿Qué pasa? Empieza entonces a que se crea el de carnaval, porque le dicen en ese momento el pollo, que en paz descanse mi mamá, oye maestra, ¿y por qué no lo hacemos en carnaval, el festival también, para que pues, la gente que viene de turista aprovechen y conozcan? Y se les puso el carnaval de la Gorda y la Picada, no el festival, sino el carnaval. La gente lo confunde y dice, ¿qué festival ahorita? ¿Festival en el carnaval? No, festival es uno, en agosto, es su fecha oficial. El carnaval, otras secciones que se dan son pequeñas conmemoraciones, como el carnaval de la Gorda y la Picada, que es en carnaval, y por ejemplo a veces que se hace en Semana Santa un pequeño, pues no festival, sino que una pequeña conmemoración para que la gente que es turista llegue al barrio a consumir lo que se vende en el barrio, que son los antojitos, sí, ¿no? Y así se crea. Y entonces yo ahí tenía la casa en el callejón y le digo a mi esposa, ¿y si vendemos antojitos? Pues digo, es un negocio extra que no nos va a quedar nada mal, porque pues a fin de cuentas dirías tú, maestros, ¿no? Entonces hay que buscarle otra entrada. Y me dice, mi esposa, digo, no por presumir, pero tiene muy buen sazón y es muy buena. De las pocas mujeres que todavía, jóvenes se podría decir así, que palmean muy bien y todo, y le entró junto con su mamá, su hermana, familiar el asunto, ¿no? Y empezamos con un pequeñito lugar y ahorita, gracias a Dios, no es un restaurante de lujo, pero sí hemos crecido. Y ya tenemos, gracias a Dios, nuestra clientela y ya tenemos buena afluencia de gente. Todos, no nada más yo, todos los que trabajamos en la zona, tenemos muy buena afluencia de gente. Y gracias a Dios, nosotros con 4 años que llevamos después de la pandemia para acá del negocio, ha crecido de manera significativa. Y ahí estamos. Fíjate, todavía. Justo después de la pandemia, me tocó ir una noche a cenar. No te puedo decir exactamente a cuál, porque fue... Sí. Sin planearlo, fue el vamos a comer, vamos a cenar ahí antojitos, ahí a la Huaca. Sí. Nos fuimos, llegamos, sentamos un lugar. Y creo que lo bonito de ahí es justamente eso, que no son restaurantes pomposos, claro, que es algo más tradicional, es algo más... No sé, por ejemplo, a mí que me encanta la historia de Veracruz, es como regresar al pasado. Exacto. Un poquito, es tener ese sabor de pasado y vivirlo ahí, ¿no? Es a lo que yo te iba a decir, precisamente antes de que tú comentaras eso. Yo creo que es el hecho de que mucha gente que va, ya gente de los 40 para arriba, y gente mayor incluso, es como llegar al antiguo Veracruz, donde te sentabas con tu sillón afuera de tu casa a tomar el fresco, a tomarte una nieve, a comerte un pan de dulce, porque hasta eso los panaderos siguen pasando ahí a venderte pan, pasan los neveros, o sea, el esquitero, sigue pasando el Veracruz, te podría decir, de antaño, ¿no? Sí. Entonces la gente se sienta y mucha gente, porque he tenido muchos clientes que me dicen, mire, yo cuando era muchacho venía con un amigo y aquí veníamos y su mamá hacía esto. Me platican historias que tenían que ver con el barrio. Realmente el veracruzano que no tiene que ver con el barrio es porque pues de plano llegó o ya grande o es muy joven. Porque la gente de mayor, por alguna otra razón, tiene una anécdota con el barrio del Agua. Sí. Eso es real. Ya sea un amigo, ya sea que fue a algo, ya fue que fue a comprar incluso hasta un poquito de mota, porque pues hay que decirlo. O sea, también ahí, antes de que hubiera todo lo que hay ahora, era un barrio donde la gente llegaba. Incluso Agustín Lara en su momento se dice que parte de que iba a la Huaca no era porque iba por gusto, sino porque ahí al don le gustaba echarse de repente su cigarrito, y pues donde lo conseguía, pues ahí en el barrio tenía sus cuates, ¿no? Y se lo pasaban. Digo, no es algo que, qué terrible, ¿no? Pero parte de la historia de la gente. De la historia, claro. Entonces,
A lo que voy es que la gente tiene muchas anécdotas con el barrio. Entonces llegan y se sientan. Y si vieras, a veces se pasan 1 o 2 horas sentados ahí platicando. Siento que el lugar es a gusto para estar. No hay esa presión de que los carros, el ruido. O sea, es muy ameno. El pretexto es el antojito. El antojito, claro. Pero lo demás es lo que llena ese sabor el Veracruz antiguo. Sí. Es justo. llegar al Veracruz de antes. Sí. A pesar de que la vida está tan acelerada hoy en día, llegar a la Huaca es llegar al Veracruz de antes, donde ves todavía las señoras viejitas afuera de su casa sentadas, donde las ves barriendo afuera a cierta hora, donde pasa el basurero y sale corriendo la vecina porque ya se le va a ir el basurero, o porque si ya oíste el grito como son casas tan pegadas y unas enfrente de otras, de que si están regañando a un chamaco, ¡chamaca! Ya escuchas acá, o si la otra está gritando, peleando con el marido, ya sabes que está ahí peleando con... O sea, es parte del folclore veracruzano, sí, que ya en muchos lados ya no se da, porque ya en los Infonavits, a pesar de todo que hay cercanía de la gente, yo siento que es más frío, ya no es tanto, ya hay más pleito, acá hay pleito como todo, pero al final de cuentas la gente se apoya. Cuando pasa algo, todo el mundo corre para ver qué pasó. Todavía pasa eso, o sea, se metieron a casa de alguien, córrele que se metieron a casa, y van todos ahí a ver quién, o se cayó fulanita, ayúdala que se levante, o sea, no hay todavía esa... Pues es que son aparte que es un barrio antiguo, son familias... Muchas. Viejas, o claro, sea, viejas en el buen sentido de la palabra. Y que los que viven alrededor, conocen. Y los que viven alrededor, muchos son los hijos, los nietos, que se quedaron ahí mismo a vivir. Yo te puedo decir, donde tengo mi negocio está ahí, y enfrente está casa de mi abuela. Y mi tía, la hermana de mi papá vive a la vuelta. Y mi otra prima, hija de otra hermana de mi papá, vive adelante en otro patio. Y tengo otros primos que viven a una cuadra, o sea... Todos estamos, a final de cuentas, conectados con el barrio de una u otra forma, sí, ¿no? Incluso tíos que se fueron en algún momento, que tuvieron la posibilidad de irse a vivir a otros lados, con cosas, están regresando, adquiriendo casas de ahí para medio componer, arreglarlas, para poder quedar y regresar al barrio, porque les gusta el barrio. Sí. Porque, te digo, es una parte todavía de Veracruz que, a pesar de que está tan revolucionado ya el puerto y hay tantas cosas que se ven, la Huaca, con toda su fama de barrio bravo, es ahora, yo creo que uno de los lugares más tranquilos para estar en Veracruz. Increíblemente. Sí. Pero, y por eso es que estamos en esto de los antojitos, porque lo vimos como un punto de oportunidad. ¿Qué días estás ahí con...? Pues mira, yo estoy de jueves a lunes, y cuando no tengo algún proyecto que me están requiriendo, que pues está mi esposa, se quedan ahí todos. Pero a veces nos vamos de que tenemos un evento, porque gracias a Dios es otra. Ha sido tan famoso el hecho de ir al barrio a cenar hoy en día, que van muchas estas de viajes, agencias de viajes, a hacer convenios conmigo para hacer cenas o temáticas, o hacer con grupos musicales. Hace poco estuvo un grupo cubano tocando ahí y recibía 100 personas que fueron a desayunar. Entonces tenemos gracias a Dios, todavía esa capacidad de organización para poder atender a cierta cantidad de gente que van específicamente para vivir la experiencia de comer el antojito veracruzano en un barrio tradicional de Veracruz. Esa es otra cosa que también hay que saber vender, dirían por ahí, ¿no? Entonces la gente va y busca. Otra tengo también, si Dios quiere, un evento. Bueno, no si Dios quiere, ya está todo listo. Cerrado. 6 de septiembre viene un grupo de un congreso muy importante de la Ciudad de México. Van a hospedarse en el Fiesta Americana, pero querían desayunar algo típico y van a llegar al barrio. En el turibús de ADO llegan, se van a bajar ahí en el callejón y van a cenar con marimba, todo, o sea, va a ser toda una experiencia. Sí. Entonces, eso es una parte también de la que mi mamá tratamos de aprender de otros lados. Porque, pues, gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar a otras partes de la República, y en lugares como Mérida, como Querétaro, como Pachuca, como Guanajuato, más que nada Guanajuato, tienen el hecho de sacarle mucho provecho a las ciudades, a sus centros históricos, a sus cosas tradicionales. Entonces, viendo todo eso que hacen en otros lados, mi mamá en algún momento me dijo, ¿por qué no hacerlo en Veracruz? O sea, hacerlo algo temático. Y hoy en día ya lo ves en el ayuntamiento, que ponen recorridos con los piratas y esto, o ponen así gente, actores para eso. Eso hace 20 años ya lo hacían en Guanajuato y Querétaro. Sí. Y en Veracruz apenas estamos descubriendo. Cuando es increíble que, siendo la primera ciudad de México, apenas estemos conociendo ese tipo de atractivos turísticos para la gente. Nos encasillamos mucho en o creo que nos conformábamos con el hecho de decir, y las playas y el carnaval. Oye, espérate, hay muchas áreas de oportunidad para que la gente genere economía en Veracruz. Qué bueno que ya se están abriendo los ojos para todo este tipo de cosas, pero que no nada más se haga en la Huaca, que se haga en diferentes partes de Veracruz, que se haga en las lagunas de Veracruz,
que se acondicionen para que la gente que vive en ese tipo de colonias puedan ofrecer otro tipo de experiencias. Ven a paseos en lancha, ve al kayak, ve, no sé. Sí, aprovechar. Hay tantos puntos de oportunidad a nivel turístico que siento yo que todavía no están 100% explotados. Sí. Y bueno, esperemos que cada vez haya más emprendedores que vean este tipo de situaciones para sacarle provecho, ¿no? Para la gente, no tanto para... Obviamente, una ganancia, al final es todo. Al final es todo, sí. Porque todos se benefician. Todos. El taxista, el vendedor de nieves, el vendedor de globos, el marimbero, el que toca en el grupo de salsa, el que te vende la tortilla, el que te vende la masa, todos ganan. Ganan. La gente que asiste al final pasa un rato bueno y lo que dices, es una experiencia, que eso es lo más importante. ¿Dónde está tu negocio, Lalo? Estamos ubicados en Callejón Toña la Negra, entre Doblado y Zapata. O también en las calles laterales que son Gómez Farías y 1 de Mayo. Está la estatua de Agustín Lara y hay una casita azul con unos foquitos amarillos afuera. Ahí está su casa, Antojitos Barrio de la Huaca. Estamos de 6:30 de la tarde a 11:30 de la noche, de jueves a lunes. Perfecto. Sí. ¿Qué proyectos se vienen en el tema de los medios? Pues mira, ahorita estamos con el hecho de... Tenemos el proyecto, y lo digo abiertamente porque mi mamá ya lo declaró el antier. Yo con ella estamos viendo la posibilidad de que el barrio vuelva a competir como barrio mágico. Incluso se hizo el oficio para entregárselo al secretario de Turismo ahorita en la feria de Pueblos Mágicos que va a haber. El Tianguis de Pueblos Mágicos se llama, en el World Trade Center a partir del 6 de septiembre. Que, no por presumirlo, pero tuve la oportunidad de que el gobierno federal y del estado me invitaran personalmente como parte de los medios de producción. Me mandaron la invitación oficial a mi correo para estar en la inauguración con el secretario federal de Turismo y con las personalidades, el secretario de Turismo estatal, con el que estuve también ahorita en lo de la presentación de la guía fílmica ahí en los estudios Churubusco que me decías, que nos invitaron porque fuimos parte de esa realización de esa guía, porque pues hay como 2 fotos mías y hay fotos de otros compañeros. Okay. Y se presentó porque el gobierno del estado lo que hace es, llega una casa productora pidiendo apoyo, orientación, la gente de turismo, y bueno, que canaliza a la Comisión de Filmaciones, y Comisión de Filmaciones nos manda y dice, oye, hay este proyecto, necesitan esto, y ya nos ponen en contacto para que nosotros hagamos la negociación si les conviene o no. Entonces, por eso ya, hoy en día, gracias a Dios, el gobierno del estado y el gobierno federal han tenido ¿cómo podría? La palabra se me fue ahorita, la cortesía de tomarme en cuenta como parte de esos profesionales de la producción en Veracruz, por la experiencia que ya tengo, e incluso invitarme a este tipo de eventos, ¿no? Por lo que agradezco mucho, y lo digo abiertamente al gobierno del estado por darme esa apertura hacia otros proyectos internacionales, incluso nacionales e internacionales. Qué bueno, sí. Felicidades, y bueno, que todo siga marchando como va y mejor, mucho éxito en lo que esté por venir. Sí, estamos ahí dando clases, empezamos un ciclo día lunes ya también, y al final de cuentas todo es una experiencia. El trabajar con niños también es una experiencia. Trabajo en una escuela la escuela está muy bien, pero es una zona de escasos recursos. Anacarreto, Tarimoya. Y conoces cada historia de cada niño que a veces dices, uy, qué privilegiado soy. Porque hay cosas muy duras para niños de 6, 7 años. Pero que bueno, ahí estamos para tratar de aportar un poquito ese granito de arena para que lo que pueda llevarse bueno el niño del tiempo que está contigo lo refleje en su vida a futuro, ¿no? He tenido la oportunidad de ver niños, muy pocos la verdad, pero sí que han regresado y, maestro, ¿te acuerdas de mí? Ya estoy en el tecnológico, maestro, ya estoy en la UV. Y sí te llena. Quisieras que todos pudieran llegar, pero desafortunadamente no todas las oportunidades son iguales para todos. Pero ahí estamos dando granito de arena con la docencia, creando cosas con fotografía. Ahí los que tengan la oportunidad, en mi Facebook, Lalo Palomino, estoy en Facebook, subo fotos a cada rato de insectos. Tengo varias series de cosas de insectos, cosas de gente de la calle, cuestiones de fotografía panorámica, sin fin de cosas que me gusta porque me gusta la fotografía también, y soy fotógrafo también en ese aspecto, y trato de siempre estar creando,
porque siento que hay un dicho que de una película y de una historia real que es la de P.T. Barnum, el gran showman. Decía que la parte más noble de un ser humano es hacer feliz a otro o divertir a los demás. Entonces yo creo que siempre aportarle algo a otra persona para que llene sus sentidos, ya sea vista, oído, olfato o gusto, en este caso con la comida, me va a llenar. Yo, fíjate, tengo ese privilegio de llenar con la gente que le gusta mi trabajo la vista, con la fotografía y con los comerciales o las películas, lo que pueda yo hacer, el gusto con mis antojitos que vendemos ahí, el oído con lo que narré en algún momento del fútbol y todo eso, la vista, o sea, los 5 sentidos, el tacto. Ya con eso estoy satisfecho, con tener esa oportunidad de llenarle a una persona sus 5 sentidos, es dejarle una huella y una marca para futuro. Sí, claro. Lalo, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí, por platicar de todo lo que es tu vida. Gracias a ti por la invitación y pues que todo esto sea el principio de una gran serie de reportajes, bueno, de entrevistas, y que crezcas tanto en las redes sociales, porque hoy es lo que está de moda, las redes sociales, y que empieces a monetizar pronto. No sé si ya lo estás haciendo, pero ojalá y que en algún momento yo diga, yo fui de los primeros que fui a ese podcast en su historia, y mira ahora, así empezaron muchos. La Cotorrisa, así empezó Franco Escamilla, así empezaron muchísimos. Y mira, hoy en día están posicionados en una gran... El Adrián Marcelo famoso, que está ahorita en la casa esa de los famosos, que no la veo, pero sí me entero de todo lo que pasa, porque mucha gente... Me da mucha risa porque dice la gente, el Adrián Marcelo. Yo escucho, ¿no? La gente que... El Adrián Marcelo, que... Si supieran que en cuestiones de comunicación ese muchacho está haciendo que Televisa y ese programa ganen una cantidad impresionante de dinero. O sea... No tienen ni idea de lo que representa una persona que sabe hacer su trabajo dentro de los medios de comunicación. Es correcto. Por eso publiqué hace poco. Muchos no saben que Adrián Marcelo es el personaje ancla. Así le dicen al personaje que mantiene al espectador viendo un programa. No, obviamente no lo van a sacar ahorita porque pues si no se acaba el show. Sí. Al final es eso, ¿no? Es un show. Es un show. No se claven, es un show. Pero exacto. Bueno. Te agradezco. Junior. No, muchísimas gracias. Pues ya lo saben, por favor, compartan, suscríbanse, denle me gusta y vamos a tener muchas más historias de gente importante, de gente interesante para conocerlos. Síganos, por favor, es lo único que les pedimos. Gracias, esto es Una Charla Con. Nos vemos la próxima.